En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el Día del Señor. Y hoy las lecciones que acabamos de escuchar de la palabra de Dios quieren poner el acento en algo que conmemoramos cada domingo: el Santo Bautismo y la Santísima Eucaristía. El Santo Bautismo por el cual nos hemos adentrado en la puerta de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. El bautismo es la puerta que al franquear se abre para nosotros la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Y la Santísima Eucaristía, que es precisamente en la cual nosotros podemos nutrir y alimentar y madurar esa vida de la gracia hasta alcanzar la plenitud, hasta alcanzar la salvación eterna por la misericordia de Dios. De esta manera, el domingo, especialmente en la Misa Mayor, la liturgia de la Iglesia tiene previsto que se asperja sobre el pueblo de Dios el agua bendita, que nos recuerda al inicio de nuestra fe el Santo Bautismo. Y por tanto es una memoria permanente. Lo mismo que al adentrarnos en el templo tomamos el agua bendita y nos santiguamos con este sacramental que nos dispone para recibir mejor los santos sacramentos, también es una memoria constante de cómo nos adentramos un día en la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la familia de los hijos de Dios por la fuente bautismal. Lo mismo la Santísima Eucaristía. Cada domingo se actualiza el misterio de la redención. Por eso es tan importante, y la Iglesia así lo ha estipulado con un mandamiento, que hemos de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Porque como madre que es, la Iglesia no quiere que sus hijos languidezcamos espiritualmente. Necesitamos participar en la fuente de la gracia y de la vida, que es el santo sacrificio de la misa. Y no pudiendo hacerlo diariamente, al menos que en el día principal consagrado al Señor podamos verdaderamente bendecir nuestro descanso, bendiciendo y alabando al Señor. Pero fijémonos en lo que nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los romanos. Si hemos sido bautizados, hemos sido sepultados con Cristo para un día resucitar con Cristo. Sabemos la importancia que tiene el agua en nuestra vida. Si no bebemos, si no nos hidratamos, como máximo podemos resistir 5 días. Después nos morimos. Uno puede mantenerse sin comer muchas semanas, las que resista su cuerpo, pero sin beber agua no puede más de 4 o 5 días. Después fenece, después se muere. Por tanto, hay un contraste, porque el agua también representa para nosotros la vida. La mayoría de los pueblos y de las ciudades desde la antigüedad buscaban un lugar donde hubiese agua, un lago, un río, el mar, para establecerse, porque sabían que del agua venía la vida para las ciudades, la vida para los pueblos, la vida para las personas. Y por tanto ese contraste entre muerte y vida lo encontramos en la misma historia de la salvación. Pensemos en el Antiguo Testamento. El agua aparece también como elemento de muerte y de destrucción. El primer momento es el diluvio universal, donde Dios nuestro Señor purifica a la humanidad,
que estaba empedernida en el pecado, y la purifica por ese diluvio universal, un castigo tremendo que arrasó con todo lo que existía, a excepción de aquellos que habían sido guardados en el arca de Noé. Pensemos, por ejemplo, en el acontecimiento esencial del Antiguo Testamento, que es la Pascua, el paso por el Mar Rojo, cuando aquellos israelitas ven abrir las aguas y ven abierta una puerta, un camino, una senda hacia la tierra de promisión. Y sin embargo, aquellas mismas aguas se cierran y son destrucción y muerte para los egipcios, carros y caballeros. Por eso, la historia de la salvación, el simbolismo del agua, que está siempre como figura de lo que va a venir en el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando de una realidad sobrenatural. Por el agua hemos muerto al hombre viejo, al Adán, al pecado original, a una vida de criaturas, no una vida de hijos, porque la vida de hijos de Dios la recibimos precisamente por las aguas bautismales. Entonces entendemos que esas aguas son también para nosotros la vida del agua, un manantial inagotable de gracia, del cual podemos beber, porque el mismo Cristo que se nos ha presentado como el agua viva, el que tenga sed, venga y beba, nos dice. Queridos hermanos, el bautismo es necesario para la salvación. Nadie se puede salvar si no ha recibido el santo bautismo. Y no por elucubraciones de los doctores de la Iglesia, sino porque el mismo Jesucristo lo ha dicho. El que no se bautice no tendrá vida eterna. Y el mandato del Señor es ir al mundo entero, a bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con esta sentencia: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. La Iglesia reconoce en el Catecismo varias formas de bautismo. Hay el bautismo sacramental, en el cual se nos comunica la gracia de Dios, por la cual somos incorporados a Cristo, por la cual se nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Dios derrama en nuestra alma la semilla de su gracia y pasamos de criaturas a ser hijos adoptivos de Dios. Pero hay un bautismo también, el de aquellos que por alguna razón se han preparado para recibir las aguas bautismales y debido a una persecución no han podido cumplir ese propósito y les ha sobrevenido el momento de dar testimonio de su fe en Jesucristo. Aquellos catecúmenos que recibieron un bautismo de sangre por el santo martirio, tuvieron que derramar la sangre en la cual quedaba atestiguado que querían recibir las aguas bautismales y se entregaban confesando la fe. Hay otro bautismo, que es el bautismo de deseo. Precisamente cuando uno, sea bien la propia persona o aquellos que son responsables, sus padres, tiene el propósito de recibir las aguas bautismales y de repente la muerte le sorprende y no se puede cumplir este propósito. Y también reconoce otro bautismo misterioso el Catecismo de la Iglesia, y es precisamente el de aquellos que no conocen a Jesucristo ni tienen forma de conocerlo, porque no les ha llegado la verdad de la fe, la verdad del Evangelio, sin culpa ninguna.
Ojo, no los de aquellos que conociéndolo no quisieron abrazar la fe y recibir el santo bautismo, sino los que no pudieron recibirlo porque la luz de la fe no llegó a ellos. Y sin embargo han actuado con rectitud en su vida, de tal manera que claramente podemos decir que si hubieran tenido la oportunidad de bautizarse inmediatamente, lo hubieran hecho. Pero a nosotros nos toca lo más corriente, y es que nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido el santo bautismo, la mayoría siendo muy pequeños, unos bebés. Nuestros padres y padrinos nos presentaron en la Iglesia para hacernos miembros de la misma, para que recibiendo las aguas bautismales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, formáramos parte de esta familia de los hijos de Dios. La Santísima Eucaristía, este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, es figura de la Eucaristía. Y en ella se pone de manifiesto varios aspectos. El primero de ellos es que nuestro Señor Jesucristo se compadece de esa muchedumbre que le sigue y que está medio desfallecida. Y por eso Jesús se compadece de nosotros cuando no nos alimentamos con la Santísima Eucaristía, porque la vida de nuestra alma languidece hasta el punto de poder morir espiritualmente. Y por tanto podemos decir con el Salmo de introito: el Señor es mi fortaleza. En medio de nuestra debilidad, Dios nos da el alimento que nos fortalece, que nos sostiene, que nos reanima, que nos impulsa. Pero misteriosamente también el Señor quiere contar con nosotros para que se haga posible el prodigio. Y así, el que podía realizar el milagro le dice a aquellos discípulos: ¿qué tenéis para alimentar a esta muchedumbre? Los apóstoles, perplejos, se miraban unos a otros y ven: ¿qué es esto para alimentar a tantos? ¿Dónde encontraremos pan suficiente en despoblado? Finalmente el evangelista concreta: eran más de 4.000 hombres. Pues con esa insignificancia de esos 7 panes, el Señor realiza un prodigio. Pero cuenta con nuestra insignificancia, cuenta con nuestra pobreza, cuenta con nuestra miseria y debilidad, pero sobre todo cuenta con nuestra disponibilidad para ofrecernos al Señor, para darle lo poco que tenemos, pero dárselo verdaderamente de corazón. El Señor distribuye el alimento celeste de forma gradual. Ordena a aquellos que son sus ministros para que sean los que alimenten a aquella muchedumbre. Y así, por medio de los sagrados ministros, sigue perpetuando este prodigio a lo largo de los siglos de alimentar a las almas. Y ese alimento es inagotable. Concluye el Santo Evangelio que se recogieron más de 7 canastas. Los 7 panes de la insignificancia se convierten en 7 canastas de la abundancia. ¿Qué milagros puede hacer el Señor con nuestra pobreza cuando se lo ofrecemos de corazón? Como aquella viuda que dio una moneda insignificante en el templo, pero que lo dio todo porque no tenía más. Pues, queridos hermanos, afiancemos la vida de Dios que llevamos en nosotros por el santo bautismo, con el pan de la Santísima Eucaristía, que es Jesucristo mismo, vida del alma, nuestra fortaleza, como cantábamos en el introito, y perseveremos hasta alcanzar la tierra de promisión, la patria celeste, donde podremos participar de la misma gloria de Cristo, puesto que hemos sido sepultados con Él, viviremos con Él para siempre.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.